Buenas noches, mis amados y mis amadas, mis amigas y mis amigos, buenas noches, qué bueno es poderles saludar en esta noche, noche de martes, martes de estudio de la palabra del Señor oído, martes de estudio, jueves de estudio, domingo de estudio de la palabra del Señor. Escudriñad las escrituras, esa es la orden, hermanos. Todo lo demás sale sobrando, todo lo demás sale sobrando, es la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, etcétera, etcétera, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mira, todo eso está allí. Entonces, martes, jueves, domingo, estudio de la palabra de Dios para la gloria del Señor. Así es que quiero decirte que en esta noche ojalá que puedas tener papel y un lápiz, cuaderno y lápiz, no papel, porque el papel después lo bota. Un buen cuaderno es para el Señor. Un buen cuaderno, un buen lápiz o lapicero. Y estamos anotando allí los versículos. Los versículos que casi siempre no son pocos los que mencionamos. Y después poderles dar continuidad para la gloria del Señor. Mira, uno oye un versículo bíblico, yo soy uno de los que yo oigo un versículo bíblico y digo, mira ese versículo, voy a analizarlo. Entonces me vengo aquí a mi escritorito y comienzo a analizarlo, a leerlo en varias versiones de la Biblia. Yo tengo unas pocas versiones, pocas tengo. Puedo contarlas con los dedos, tal vez como unas 7 o 8. Pero en el internet, en el celular, en internet, mire hermano, tengo un montón, tengo de todo tipo de Biblias para la gloria del Señor, pero en el internet. Entonces ahí yo consulto, mira, es una buena forma. Ahora hay muchas buenas formas de estudiar. Hay buenos diccionarios en el internet por si tú no tienes el diccionario, puedes bajar uno allí en el internet y tenerlo como referencia y vas buscando allí palabras que tú no entiendes, como muchas que la gente no entiende y tuerce. Entonces hay que darles una buena explicación, interpretación, una buena hermenéutica hay que darle, una buena hermenéutica, una buena semántica hay que darle para que estemos en lo correcto, presentarnos ante Dios como obreros que trazamos bien. Hay una Biblia que dice que estudia con profundidad la palabra de Dios, presentarse como obrero delante de Dios, como un estudiante que estudia a profundidad la palabra de Dios. Entonces, por eso es bueno anotar y anotar y anotar para la gloria del Señor. Mira, te saluda tu amigo y hermano el pastor Marco Delgado. Creo que no te había saludado así. En esta noche vamos a ver un tema bien importante. El tema se llama Bajo la ley de Cristo. Así se llama el tema, Bajo la ley de Cristo. Este versículo, hermanos, los judaizantes, mira, lo quiebran completamente, porque ellos creen que Pablo estaba bajo la ley, que Pablo estaba todavía bajo la ley, y no quiere decir este versículo eso. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 21. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 21. Ese es el primer versículo con el que vamos a iniciar. Este es el texto áureo. En homilética, texto áureo es que de este versículo vamos a forrar todo es un esqueleto. Este versículo, homilética es que nos enseña que este versículo es como un esqueleto que lo vamos a forrar todo de pura carnita espiritual para la gloria del Señor. No carne, sino carnita espiritual para la gloria de Dios. Entonces dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 21, a los que están sin ley. Oído, a los que están sin ley, porque en los tiempos de Pablo habían cientos que estaban sin ley.
como si yo estuviera sin ley. Dice Pablo, a los que están sin ley, yo me hago a los que, como si yo no tuviera ley. Ellos no tienen ley, yo me hago como que si no tuviera ley. Pero inmediatamente el apóstol Pablo dice, no estando yo sin ley de Dios, no estando yo sin ley de Dios. Y dice, sino bajo la ley de Cristo. Sino bajo la ley de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo me hago a los que no tienen ley como que si yo no tengo ley. No estando yo sin ley, yo tengo ley y yo estoy bajo la ley de Cristo. Los judaizantes dicen que es que Pablo está bajo la ley de la Torá. No, ahí no está diciendo eso. Estuve investigando bien este versículo, mi amado, y allí no está diciendo eso. Ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo es la ley de Dios ahora no es la ley de Moisés. Mira, un buen comentarista te dice esto, la ley de Dios ahora no es la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, nuestro sustituto. Oído, la ley de Dios ahora no es la ley de Moisés. Eso dice el comentario con este respecto de 1 Corintios 9:21. La ley de Dios ahora no es la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Sino la ley de Cristo, nuestro sustituto. Cualquier buen comentarista, esto es lo que te dice y punto. Punto muerto, allí está. Ahora, esta palabra sustituto es poner a alguien o algo en lugar de otra persona. Poner a alguien o algo en lugar de otra persona. También quiere decir persona que hace las veces de otra persona, que sustituye a otra. Eso lo dice el diccionario Real Academia Española. Sustituto, persona que hace las veces de otra persona, que sustituye a otra. Eso es lo que significa. En este caso, Cristo es el sustituto de nosotros, como lo vamos a ver ahorita en otros pasajes de la palabra de Dios. Cristo es nuestro sustituto. Mira lo que dice con este mismo énfasis del estudio bajo la ley de Cristo. Y este énfasis de que Cristo es nuestro sustituto, dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice así, ojalá que los puedas anotar, mi amiga y mi amigo, en el momento en que tú estás viendo el video, sea ahorita conmigo, más tarde, en la madrugada de mañana, al mediodía de mañana, etcétera. Ojalá que puedas anotar los versículos y luego darles seguimiento. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Oído. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Nunca jamás, hermano, como dice Romanos 6, 9 y 10. Dice que Cristo, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Creo que es la Biblia de las Américas que dice una vez para siempre. Una vez para siempre. Entonces, aquí el apóstol Pedro está diciendo que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez. Y termina diciendo el versículo, la parte B, dice, el justo por los injustos. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 10. La ley de Dios ahora no es la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, nuestro sustituto. Cristo, nuestro sustituto. Nosotros estamos bajo la ley de nuestro sustituto, Cristo. Entonces dice el versículo 18, la parte B, 1 de Pedro 3:18, el justo por los injustos, oído, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa es la parte C, la parte B, perdón, del versículo. Hay otra parte C, este versículo tiene A, B y C. La parte C, la parte B es la que nos
nos atañe en esta noche al estudio. Es la que nos interesa. Vamos a usar esa palabra. Es la que nos interesa para el estudio. Entonces dice que el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Vamos a ver en esta noche, hermanos, algo, cosas muy importantes, vamos a decir así. Cosas muy importantes referente a nuestro glorioso Señor Jesucristo como el sustituto de nosotros en la cruz del Calvario. Realmente nosotros no podíamos guardar la ley. Ninguno, ni los judíos, menos los gentiles que no la teníamos. De acuerdo a Efesios 2:11 en adelante. Dice que los gentiles estábamos sin Dios, sin Cristo, sin ley, sin pacto, sin ciudadanía. Estábamos sin nada. Si no la pudieron guardar los judíos, a quienes Dios se la dio, mucho menos nosotros. Eso tú lo puedes leer allá en Juan capítulo 5. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Y dice Hechos 13, y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados. No se podía, la ley no podía, como lo vamos a ver ahorita en Romanos capítulo 8. Esa es una cita muy importante que tenemos que leer. Entonces, con este respecto, mi amado, vamos a leer el versículo de Romanos capítulo 15, versículo 8. Vamos a ver a Romanos capítulo 15, versículo 8, donde nos dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Oído, mi amado, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Cristo estuvo sujeto a la ley por nosotros. Mi amado, estamos viendo que no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo ninguna ley, estamos bajo la ley de Cristo. Esa sí es la que nos compende en esta noche. La ley de Cristo, ese es el estudio, así es como se llama, bajo la ley de Cristo. Entonces, como nosotros estamos bajo la ley de Cristo, Cristo fue nuestro sustituto en todo. En todo, mi amado, Cristo fue nuestro sustituto. La ley de Dios ahora no es la ley de Moisés. Ahora la ley de Dios es la ley de Cristo, que es lo que estamos viendo. Nuestro sustituto. La ley de Cristo, nuestro sustituto. La palabra sustituto en el diccionario significa persona que hace las veces de otra persona. Persona que hace las veces de otra persona que sustituye a otra. Eso dice sencillamente el diccionario. Aquí dice también el diccionario poner a alguien o algo en lugar de otra persona. El mismo diccionario. Esto no lo dice ni el hebreo ni el griego, es el diccionario. Dice poner a alguien o algo en lugar de otra persona. Vimos en 1 de Pedro capítulo 3 que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Bajo la ley de Cristo en la que nosotros estamos, mi amado, bajo la ley de Cristo en la que nosotros estamos, es que Cristo ocupó en todo el lugar de nosotros. En todo ocupó el lugar de nosotros. En el libro de Romanos capítulo 3 dice que si Cristo murió, nosotros morimos con Él. Si Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y si Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados con Él. Así lo enseña el libro de Romanos capítulo 6. Cristo es todo para Dios y nosotros somos copartícipes de todo eso que Cristo hizo, porque Cristo es nuestro sustituto. Mira, mi amado, qué gracia más gloriosa y más linda es esta. Nosotros no tenemos que guardar ninguna ley, sino solamente creer que lo que fue Cristo y lo que es Cristo somos nosotros, para la gloria de Dios. Somos nosotros. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos 15, 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cristo estuvo sujeto a la ley por nosotros.
Cristo vino a ser siervo, esclavo. Hay otra palabra que dice esclavo de la circuncisión por nosotros. De modo que nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés. Mi amado, esto para los judaizantes esto no les gusta. Pero ellos le dan una mala interpretación a la santa palabra de Dios, al evangelio glorioso de las inescrutables riquezas de Cristo, si no leen correctamente. Porque Romanos 15:8 dice que Cristo Jesús vino a ser siervo, esclavo de la circuncisión. Oído, esclavo, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces Cristo estuvo sujeto a la ley por nosotros, de modo que nosotros no estamos sujetos a la ley. Hay otro versículo más que afirma esta verdad, que se encuentra en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos a ver dónde Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Muy bien, muy bien. Este estudio, mi amado, de la palabra de Dios hay que ir despacito y con buena letra porque es muy importante. Es muy importante que estamos bajo la ley de Cristo, nuestro sustituto en todo. Si Cristo cumplió toda la ley, no entiendo yo, mi amado, si los judaizantes que creen en Yahshua HaMashiach, si ellos creen que Cristo fue nuestro sustituto en todo. En todo, no en solo una parte, 2 partes, 3 partes, en todo fue nuestro sustituto. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, el versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oído, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a Cristo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice aquí el versículo 5, el que sigue, ahí para allá, mi amado, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esta palabra redimir, mi amado, es pagar un precio por el esclavo. Pagar un precio por el esclavo, sacarlo del mercado de esclavitud, sacarlo del mercado de esclavos, sacarlo de la esclavitud del pecado, Cristo se dio en rescate, por todos nosotros. Cristo pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Estamos sujetos a Cristo, la ley de Dios. Por eso es que nosotros estamos sujetos a Cristo. Cristo es la ley de Dios, como lo estamos viendo y vamos a continuar viéndolo. Hay 2 versículos más aquí en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, oído, mi amado, este Señor que está hablando aquí es Cristo. Porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Oído, mi amado, que el versículo más importante es este de 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. El que fue llamado porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo. Tenemos que remontarnos allá aquel tiempo, a los días de esclavitud. El que fue llamado siendo esclavo ahora es liberto es del Señor, es libre en el Señor. Entonces termina diciendo, liberto del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, el que llamó siendo esclavo, el que vino a Cristo siendo esclavo, es libre en el Señor. El que vino libre a Cristo, esclavo es de Cristo. Esto es estar bajo la ley de Cristo. Esto es estar bajo el régimen de Cristo, bajo la autoridad suprema de Cristo. Mi amado, yo no entiendo cómo hacen algunas personas que andan por allí afuera predicando
y que cuando uno les menciona a Jesús, ellos tratan de evadir. El otro día conversé con 3 de ellos juntos y me dijeron, si en esta vida nosotros solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Esa palabra conmiseración quiere decir lástima y está escrita ya en 1 Corintios capítulo 15. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Eso es lo que está diciendo allí. Si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, somos los más dignos de lástima. Si esperamos en un Cristo que no hizo nada por nosotros en la cruz, en su muerte y resurrección. Eso es lo que enseña ya 1 Corintios 15. Y cuando uno habla con ellos, entonces le sacan a uno esos pasajes y dicen, es que si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Mi amado, qué tremendo, no leen ni el contexto antes ni el contexto después, porque seguidamente, mira ahí en 1 Corintios, seguidamente, 1 Corintios 15, del 14 al 19 dice, pero Cristo ha resucitado de los muertos. Si Cristo ha resucitado de los muertos, mi amado, entonces estamos bajo la ley de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, que eso es lo que quiere decir ley. La ley de Cristo, estamos bajo la autoridad suprema de Cristo. Y esta autoridad suprema de Cristo ha sido establecida por el mismo Dios, como lo dice 1 Corintios 7:22. Fuimos llamados siendo esclavos, libres somos del Señor. Fuimos llamados siendo libres, esclavos somos del Señor. Sea como sea, somos del Señor. Nuestra autoridad, nuestra cabeza, a quien Dios puso como máxima autoridad sobre la iglesia, sobre cada una de las personas que habitamos en esta tierra. Dice allá 1 Corintios 11 que Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3, 11:2 y 3, puedes leértelo, puedes anotarlo. Muy bien, dice Romanos capítulo 8 del versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo, vamos a leer al versículo 4. Estamos sujetos a Cristo, la ley de Dios. Estamos sujetos a Cristo. Cristo es la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oído, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi amado, estar bajo la autoridad de Cristo, bajo la ley de Cristo, es tan importante, hermano. ¿Cómo es posible que haya por allí gente que anda enseñando que si esperamos en Cristo somos dignos de lástima? Si dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mi amado, pretender solo predicar de Dios, pretender solo predicar de Yahweh, nuestro Padre, Dios, Yahweh, Jehová, mira, ahorita se me van los nombres de Dios, pero hay infinidad, otros le llaman el Eterno. Mira, por ahí usted los ve por las redes a los judaizantes, el Eterno, dice, Suhei Bakei, lo llaman otros judaizantes, Jehová, etcétera, etcétera. Hay muchos hermanos que se dedican solamente a mencionar a Dios nuestro Padre. Nosotros no estamos negando con esta enseñanza a Dios nuestro Padre. Estamos obedeciendo los mandamientos de Dios nuestro Padre, que Dios nos dio a Cristo como autoridad. Dios nos dio a Cristo como ley. Yo no estoy bajo la ley de Moisés, yo estoy bajo la ley de Cristo por orden de Dios, por mandato de Dios, nuestro gran Dios y juez, por nuestro legislador, el juez, Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, a quien Dios puso como cabeza, juez, autoridad, Señor. Ahora me pregunto yo, los que están fuera,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, los que no están en Cristo y andan predicando a Jehová, andan predicando a Subhead Balhei, andan predicando al Eterno, le están dando un segundo lugar o tercer lugar a Jesucristo, a quien Dios puso como su autoridad en esta tierra y en el universo y en el cielo mismo. Lo vamos a ver ahora allí en un versículo de Primera de Pedro 3:22, por si no llego allí, porque el tiempo aquí vuela. Primera de Pedro 3:22, Señor, cabeza gloriosa de todo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oído, la ley del Espíritu de Cristo, esto está hablando de la resurrección de Cristo, el Cristo que resucitó, Él fue entregado por nuestras iniquidades y resucitado para nuestra justificación. Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, dice la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu, la resurrección de Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mi amado, esto no es que son leyes, como por allí dicen, es que hay un montón de leyes. Está la ley de la resurrección, está la ley del pecado, está la ley de la muerte. No, mi amado, es solamente una ley, la ley que producía muerte. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, la ley de Moisés, sino del Espíritu, porque la letra mata, la de Moisés, porque el que no la cumplía a cabalidad era apedreado. Y eso yo sé que tú lo sabes, o puedes leerlo allá en el libro de Levítico, que te aconsejo que lo leas, donde están todas las leyes de Dios. Dice el versículo 3, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, oído, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo hizo Dios toda esta gloriosa y maravillosa, perfecto ministerio? ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo. Oído lo que dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, no podía, la ley no podía, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Con este respecto, mi amado, hay un versículo que voy a ver si puedo, gloria a Dios, voy a ver si puedo llegar a ese versículo aquí rapidito y te lo voy a leer. Se encuentra en Romanos 4:15. En la Biblia, Dios, nueva traducción viviente. Vamos a ver a Romanos capítulo 4, versículo 15. Oído, mi amado, con este respecto lo que dice Romanos 4:15. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Oído, la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Estoy leyendo Romanos 4:15 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. La única forma de no violar la ley de Moisés es no tener ninguna ley para violar. La única forma de no poder violar la ley, mi amado, la ley de Moisés, es no teniéndola. Y gracias a Dios no la tenemos. Dice Romanos capítulo 10 que el fin de la ley es Cristo. Dice Romanos 6:14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mi amado, con todo esto que te estoy diciendo y con este respecto, estamos sujetos a Cristo, la ley de Dios. Estamos sujetos a Cristo, la ley de Dios. Cristo cumplió la ley por nosotros. Mi amado, cualquiera que diga que Cristo no cumplió la ley por nosotros es un mentiroso, es un anticristo. Está haciendo a Dios mentiroso.
Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, Dios envió a su propio hijo. Dios envió a su propio hijo. ¿Ah? Dios envió a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne para que la justicia, la que la ley no podía darnos una justicia perfecta ante Dios, Cristo sí lo logró en la cruz del Calvario. Por eso aquel versículo de Juan, el Evangelio de Juan 19, creo que es 19:30, donde dice: Tetelestai, consumado es, he cumplido la ley. He guardado lo que tú me enviaste a hacer. He cumplido lo que tú me enviaste a hacer. Cristo es nuestro sustituto en todo, mi amado. Nosotros no podemos ni vivir en santidad, pero en Cristo somos santos. En Cristo somos santos, dice 1 Corintios capítulo 5, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús. Me preparaste cuerpo, dice Hebreos 10. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados. Mi amado, así como Cristo es santo, justo y glorioso delante de Dios, déjame decirte algo. Así somos nosotros los que creemos en Cristo, porque Cristo es nuestro sustituto. Todo lo que Cristo hizo es como que si lo hubieras hecho tú, mi amiga y mi amigo. Todo lo santo que es Cristo es como que si lo fueras tú, mi amiga y mi amigo. Cristo es por nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Todo eso Cristo lo hizo por amor a ti y por amor a toda la humanidad, a todos los que creemos en Cristo. Si no has creído en Cristo, esta es tu noche para que comiences hoy una noche, una nueva vida. Hay mucha gente que está haciendo planes para comenzar un año nuevo. Mira, hoy puedes comenzar no un año nuevo, una vida nueva, hoy y para toda la eternidad. Cuando creemos en Cristo, que es lo que yo no podía, Cristo lo hizo por mí y estamos en paz con Dios. Mira, tal que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto. Él lo hizo por nosotros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Los cristianos servimos a Cristo. Oído. Nosotros los cristianos servimos a Cristo en novedad de vida. Esta palabra novedad quiere decir cambio producido en algo, ya no en vejez de letra. Oído, cambio producido en algo, ya no en vejez de letra. Con referente a Romanos capítulo 7, vamos a leer del versículo 4 al 6. Romanos capítulo 7, versículo 4 al 6 dice el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo morimos nosotros a la ley? Mediante el cuerpo de Cristo colgado en esa cruz. Mediante el cuerpo de Cristo clavado en ese madero. Mediante el cuerpo de Cristo guindando allí en ese Gólgota. Suspendido entre el cielo y la tierra, mi amado. Suspendido. Nuestro mediador allí en el Gólgota. Nuestro mediador allí en el monte de la calavera. Morimos a la ley mediante el cuerpo que estuvo suspendido allí en esa cruz, en ese madero, en ese Gólgota, en ese monte de la calavera. Allí morimos a la ley. Él es nuestro sustituto. Morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice el versículo 4, para que seáis de otro. Ahora somos de otro. ¿Cuál es el otro? El que resucitó de los muertos. Ahora pertenecemos al resucitado, al que nunca más muere, a nuestro sumo sacerdote, el que está a la diestra de la majestad en las alturas. Al que nos abrió camino vivo y nuevo, al que nos hace llegar, entrar hasta la misma presencia de Dios todos los días de nuestra vida, mañana, tarde y noche. Aunque estemos durmiendo, no estemos durmiendo, estamos en la presencia de Dios porque Él nos abrió camino.
Y dice el versículo 6, vamos a brincar hasta el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, oído, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cómo morimos a aquella en que estábamos sujetos? Nuestro sustituto lo hizo, Cristo murió, yo morí. Cristo murió, tú moriste, mi amiga y mi amigo. Todos morimos, los que creemos en Cristo, porque si Cristo murió, nosotros también morimos. Para aquella, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mi amado, ahora tenemos que servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es el régimen nuevo del Espíritu? ¿Cuál es? Cristo. Es Cristo. Ahora servimos a Dios en Cristo. Dice Tesalonicenses, porque a Cristo el Señor servís, lo mismo que Colosenses. Porque a Cristo el Señor servimos. Somos servidores de Cristo. Romanos 1:9 dice, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Servir a Dios es servir a Cristo. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Gloria al Señor. Mira, mi amado, todo esto qué glorioso y qué tremendo que es. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 22 y 27. Mira, tú puedes leerte todo este capítulo de Juan y todo el libro. Yo te voy a leer Juan, capítulo 5, versículos 22 y 27. Dice así, versículo 5, Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga. Oído, mi amado, oído. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Oído. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Este pasaje es muy bonito, pero vamos a brincar al 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hay otro versículo aquí a la par que se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 42. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Mi amado, no entiendo yo cómo hacen las personas para no predicar de toda la supremacía de Cristo. Porque es a quien Dios puso, mi amado, es a quien Dios puso. Tú no puedes ir por otros medios, no hay otras fuentes para llegar a Dios. Dice allí en Hechos 4 también que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Acuérdate, Juan 14 dice que Él es el único camino y verdad. Nadie puede llegar a Dios si no es por Él. Él es la autoridad. Dice Hebreos 7, 25 y 26 que Él salva perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios. No hay otro medio, no hay otro camino, mi amiga, mi amado. Estamos bajo la ley de Cristo. Es a quien Dios puso como juez, como cabeza, como soberano. Es a quien Dios puso para que nosotros le obedezcamos. Mira. Qué tremendo esto. Hay tanto que ver, hermano, en esto, pero vamos a ver este versículo de Efesios 1, 20 al 23, y allí vamos a quedar en esta noche porque, mira, ya el tiempo se fue. Este tema es bastante bonito, hermanos, pero no solamente hay que oírlo y aprender de él, no solamente hay que oírlo y dejarlo pasar, sino aprender de él, retener lo que leemos para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice así, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oído, mi amado, aquí está hablando de Dios. Lo que operó en Cristo, el que resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Está hablando de Dios. Ahora dice, sobre todo principado, oído, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel Cristo que todo lo llena
en todo. Mi amado, Dios puso a Cristo como suprema cabeza sobre todas las cosas. Vamos a leer este versículo de Pedro, primera de Pedro 3:22 para terminar allí, hermanos, porque ya el tiempo se fue y aquí el policía me está haciendo caras. Dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 22, dice así: quien habiendo subido al cielo, Cristo, o habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, lo mismo que Efesios 1:20 y 21. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mi amados, estamos bajo la autoridad de Cristo. Este tema tú le puedes dar continuación. Y si el Señor lo tiene a bien, el próximo jueves podemos continuar con esto para la gloria y honra de su nombre. Estamos bajo la autoridad de Cristo, mi amado. Cristo es nuestro cabeza, Cristo es nuestro jefe, Cristo es nuestro guía, Cristo es todo. Como dice el coro, Cristo es todo en mi ser, todo en nosotros. No podemos salirnos de allí, no podemos, no hay otros lugares. Muy bien, quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube, esta misma grabación, mi amado, este mismo video en vivo, aquí estamos en vivo, también se pasa a YouTube grabado para que hayan dos opciones para otras personas y para todo el mundo. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro. De las oficinas de acueductos en el centro de San José, estamos ubicados 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos nada más a las 10 de la mañana. Mira, declaro que tú estás bajo la ley de Cristo. Declaro que tú estás bajo el soberano gobierno de Dios que se llama Cristo Jesús. Y por solo el hecho de estar bajo ese soberano gobierno, estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Buenas noches, bendecidos.